El candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, aún no ha detallado su propuesta en materia de educación. Sin embargo, ha dicho que el país necesita educación de calidad más que gratuidad. Queremos conocer algunos detalles sobre la propuesta del abanderado gremialista y nos encontramos con la vocera de ese plano de educación del comando de Pablo Longueira en Afonver. Buen día, senadora. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está? Yo muy bien, ¿ustedes? Bien también. A ver. Qué bueno, me alegra. A ver, Pablo Longueira está poniendo el énfasis en el tema de la justicia. Así Para es. ustedes, ¿qué es justicia en educación? Justicia es que cada uno reciba lo que necesita. Justicia es que nosotros podamos emparejar la cancha, por lo tanto que le demos más a aquellos que más necesitan. En el caso de educación es que hoy día no tenemos educación de calidad para todos, no tenemos un acceso a la educación de calidad para todos en forma justa, igualitaria, y es eso lo que tenemos que ir arreglando. ¿Y justicia en términos del pago, gratuidad? Gratuidad para aquellos que lo necesitan, pero lo que nosotros pensamos es que no puede ser que una persona que puede pagar la educación de sus hijos, una familia que puede pagar la educación de sus hijos, aquellos más ricos en Chile, reciban la educación gratis. Pero son tan pocos, senadora. La distribución del ingreso en Chile es una curva prácticamente plana que de repente en el último percentil, bien digo, se va hacia arriba. De modo que hacer esa excepción es casi venial, porque son muy pocos. Es que hacer esa excepción no es casi venial cuando uno piensa de que hay algunos que sí pueden pagar la educación de sus hijos. Y por lo tanto, ya no hablaríamos de deciles ni de quintiles. Y lo mismo dijo la expresidenta Bachelet en su momento. Cuando ella dijo que iba a presentar el tema de la gratuidad, ella dijo, bueno, pero a mí me produce un problema de que yo no tenga que pagar la educación de mis hijos. Dijo. Entonces, hay una parte de la población chilena que puede pagar la educación de sus hijos. Déjeme... Es que el tema de que pueda pagar, porque resulta que el 75% de la población chilena gana como 360.000 pesos. Creo que cerca del 8% gana más de 1 millón y algo de pesos. Una carrera de medicina que vale 400.000 pesos mensuales, pero eso quiere decir que no lo puede pagar ni el 90 y algo por ciento de la población chilena no puede pagar una carrera universitaria. O dos. ¿Para qué decir? O sea, estoy pensando solo en un hijo. ¿Qué pasa con el que tiene 2 o 3? Ahí va la pregunta entonces también. ¿Qué pasa con el tema de la gratuidad? ¿Cómo se maneja ese tema? Si, siguiendo esa lógica, que hay algunos que pueden pagar, la verdad es que los que pueden realmente pagar, sin meterse en créditos, ni en becas, ni en cuánta cosa, es un porcentaje mínimo. Bueno, pero podemos convenir en que esos que pueden pagar debieran pagar. Eso es lo que nosotros pensamos. Los que no pueden pagar, el Estado les tiene que ayudar. Y el Estado les tiene que ayudar de tal forma en que no solamente accedan a la educación, sino que accedan a una educación de calidad. Nosotros durante el gobierno del presidente Piñera hemos avanzado en forma importante para irle dando espacios a los que más necesitan y a la clase media para que tengan acceso y tengan financiamiento. Fíjese que antes el crédito con aval del Estado, que va a aquellos que no pueden pagar la educación y que no reciben beca, era un crédito que tenía una tasa del 6%. Y era un crédito que no era contingente al ingreso. Y adicionalmente teníamos el crédito Corfo, que era de una tasa del 9%. Durante este gobierno, ¿qué fue lo que se hizo? Emparejar la cancha, que todos, no solamente aquellos que van a las universidades tradicionales, que ojo, son los que reciben los alumnos con mejor puntaje, tengan un crédito con aval del Estado con una tasa del 2% y contingente al ingreso, sino que todos puedan acceder, especialmente aquellos que más lo necesitan, una tasa del 2% y contingente al ingreso. ¿Qué es lo que es justicia? Que no solamente aquellos que van a las universidades tradicionales, que en promedio, no todos, pero en promedio son los que vienen de mejores colegios porque tienen mejor puntaje, reciban un tratamiento de una tasa del 2%, sino que la reciban realmente aquellos que más lo necesitan. Cuando acá se habla de gratuidad, yo la pregunta que me hago automáticamente es, ¿de qué gratuidad estamos hablando? ¿De todos o me están hablando solamente de las universidades tradicionales? Y si me están hablando solamente de las universidades tradicionales, como por ejemplo la Universidad de Chile, automáticamente yo digo, ¿a quién le vamos a dar gratuidad? A aquellos niños que tienen mejor puntaje, por lo tanto aquellos que vienen de los colegios particulares pagados. ¿O me están hablando realmente de gratuidad de aquellos que realmente más lo necesitan y que durante los gobiernos de la concertación estuvieron fuera del 2% del crédito con aval del Estado? Cuando mejoremos la calidad, probablemente los alumnos que lleguen a la Chile provengan de distintos sectores, no como ahora. Es de acuerdo, y es ahí donde la preocupación no debiera estar solamente centrada en la educación superior, sino que nos debiéramos ir ahí donde se hace la diferencia. ¿Y dónde se hace la diferencia? Fíjese que en el preescolar y en el escolar. Y hoy día toda la preocupación, siempre estamos hablando de la gratuidad de la educación superior, pero no nos estamos preocupando de que
parte importante de los fondos del Estado, ¿a qué debieran ir hoy día? Por ejemplo, aumentar la subvención estatal. ¿La subvención para quiénes? Para aquellos que lo más lo necesitan. ¿Para qué? Para que cuando ya lleguemos a la educación superior no lleguemos con estas tremendas brechas y quizá terminemos subvencionando con fondos del Estado a aquellos que más tienen, porque son los que tienen mejor puntaje y van a las universidades tradicionales. Senadora, se ha enfatizado muchas veces lo obvio, los escolares y preescolares obviamente no marchan y los que salen son estudiantes universitarios que ciertamente ponen énfasis en la gratuidad de su propia educación, pero no es el único punto que han hecho. Han hablado mucho del sistema subvencionado que tiene que ver ciertamente con lo escolar y no con lo universitario. Hoy hay marcha. El movimiento estudiantil cada vez que sale a la calle, cada 21 de mayo hace declaraciones similares, ¿no? Que el presidente o este gobierno no nos escucha, este gobierno no está en sintonía. Uno se pregunta si en realidad el gobierno sí escucha y sin embargo no está de acuerdo, es una posibilidad, ¿no? ¿Ustedes consideran que el movimiento estudiantil es un actor válido o es un interlocutor? Sobre todo pensando en un próximo gobierno de su abanderado. Obviamente que es un interlocutor válido. ¿Y por qué todavía no conversan, por ejemplo, con la ministra? Y es por eso que nosotros en el Congreso los hemos escuchado muchas veces. Acá uno tiene que comprender también cómo funciona la democracia. Los proyectos de ley se envían al Congreso y obviamente va a haber diferencias. Y esas diferencias están bien. Aquí hay una cosa que todos tenemos que comprender. Hay diferencias, por eso tenemos democracia, porque si es que no tuviésemos diferencias, no tendríamos que tener mecanismos democráticos para poder decidir. No necesitaríamos la democracia, por lo tanto hay que tolerar las diferencias y tratar de llegar a acuerdos. ¿Dónde se llega a acuerdos? En el Congreso, y es ahí donde se discuten los proyectos de ley. Y nosotros, para todos los proyectos de ley, hemos tenido invitados a todos los estudiantes y les hemos pedido su opinión para el proyecto de financiamiento de la educación superior que hace que todos tengan la tasa del 2%, independientemente de la institución en la que estudien. Para el proyecto de acreditación también los hemos escuchado, para el proyecto de superintendencia de educación superior también los hemos escuchado, pero aquí hay que comprender que ningún sector puede decir yo tengo toda la verdad. Eso no es así. Aquí hay que ponerse de acuerdo y eso se hace en el Congreso y se hace conversando. Pero así un ponerse de acuerdo pensando en que una de las cosas que han dicho los dirigentes estudiantiles, le mandaron un mensaje a Michelle Bachelet que para creer un poco en ella o en sus planteamientos tenía que tener un liderazgo político y pedir que sacaran todos los proyectos que están en el Congreso, haciendo alusión directamente que todo lo que se ha discutido en el Congreso y al parecer todo lo que se le ha escuchado no lo representan absolutamente nada. Y en ese sentido, Pablo Longueira y su programa desde el punto de vista de educación es una continuación de todo esto que ya se está haciendo. A ver, yo creo que ahí la desconfianza no viene por los proyectos que están ahora, sino por qué si es que las propuestas que se están haciendo ahora los estudiantes creen que quizás no se van a cumplir, porque cuando nosotros miramos el gobierno de la expresidenta, es de ahí de donde viene una discriminación absoluta, por ejemplo, en el crédito con aval del Estado. Es de los gobiernos de la concertación de donde vienen los créditos Corfo. Entonces, obviamente que ahí yo entiendo que exista cierta desconfianza y cuando uno escucha primero un planteamiento que dice gratuidad y después dice no, sabes que en realidad no gratuidad porque los más ricos debieran pagar la educación de sus niños y después sí viene gratuidad y después se habla no de que en realidad esto va a ser a través de, no sé si es que va a ser así porque no me queda muy claro el planteamiento, solamente a través de las universidades estatales. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué van a quedar afuera? Todos los que tienen educación en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales y en las universidades que no son tradicionales. Entonces aquí hay preguntas de fondo, o sea, aquí no se trata solamente de decir, mire, este es el gran slogan o este es el gran paraguas, sino que yo entiendo que los estudiantes quieran saber, bueno, ¿y esto cómo se traduce realmente en una cosa práctica? Respecto a lo otro, a su segunda pregunta, nosotros creemos que los proyectos que están en el Congreso siempre son perfectibles, pero avanzan en tres temas tremendamente importantes. Y nosotros ayer lo discutimos con los miembros de la Comisión de Educación. Miren, nosotros tenemos un sistema de educación superior hoy día que está desregulado, sí, y para eso necesitamos una institución que lo regule y que haga que sea transparente y que haga que recupere la credibilidad frente a toda la ciudadanía. Para eso se necesita una superintendencia. Después tenemos el proyecto de acreditación.
Todos nosotros sabemos que la acreditación hizo agua de la forma en la que la tenemos hoy día, y que hoy día cuando una familia, un estudiante tiene que elegir una institución de educación superior, cuando le dicen acreditada, pucha, no está 100% seguro si eso acreditado significa calidad, que lo que hay que hacer, hay que cambiar el sistema de acreditación. Y respecto al financiamiento, y con eso termino, nosotros hoy día tenemos un financiamiento que no es justo. Tenemos que hacer que el financiamiento sea justo, y para eso hay que tener un proyecto de ley que cambie el sistema de financiamiento. Podemos discutir los proyectos, obviamente los tenemos que discutir, porque aquí nadie es dueño de la verdad de decir, mira, así como yo lo veo, así tiene que ser. No, hay que ponerse de acuerdo, y para eso está el Congreso. El senador, usted recién habló como de 3 ejes, ¿no? Superintendencia a propósito de la calidad, acreditación y financiamiento. Me falta, o alguien podría decir que falta la pata de la segregación. De hecho, una de las cosas que mejor fue recibida, a pesar del escepticismo de los estudiantes respecto a Michelle Bachelet, es este nuevo concepto que empieza como a instalarse en el marco de la educación. ¿Cuál es la visión de ustedes respecto de pareciera ser una realidad en Chile, donde los ricos estudian con los ricos, los más o menos ricos con los más o menos ricos, los pobres con los pobres, y así se van perpetuando esos círculos? Bueno, los ricos son los que pueden pagar la educación de sus hijos, son los que pueden elegir el colegio de sus hijos, son los que pueden definir qué tipo de educación quieren darle a sus hijos. El problema lo tenemos en aquellos, o el tema, la preocupación debiera centrarse en aquellos que no pueden pagar la educación de sus hijos. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo empezamos a emparejar la cancha? Bueno, la cancha se empareja de 2 formas. Primero, que nosotros tenemos hoy día una subvención que tiene que ser más alta. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros no llegamos para nada, todavía nos falta, y eso que se ha aumentado durante este gobierno en forma importante la subvención. Es ahí donde usted empieza a hacer la diferencia. Hagan solamente el cálculo de la diferencia entre la subvención y lo que cuesta un colegio particular pagado, y ahí se va a encontrar con la razón final de por qué existe esa falta de justicia en Chile. Pero seguir con el copago no acaso perpetúa la segregación, puesto que los ricos pueden elegir, o los ricos, parcialmente ricos, porque la gente que paga colegios subvencionados no es rica, pero esa gente puede pagar 5, 7, 10 mil, 15 mil pesos extra, y otro gran porcentaje no puede. Que cuando nosotros estamos hablando de igualdad real, entonces nosotros también tendríamos que decirle, bueno, entonces los papás que tienen colegios particulares pagados, privados, que ellos pagan la matrícula, tampoco se lo vamos a permitir. ¿Por qué se lo vamos a permitir? ¿Por qué se lo vamos a permitir a los papás que pueden pagar y que pagan la matrícula completa en colegios privados, y aquellos papás que no pueden? ¿Ha propuesto eso, senadora? Sí, porque cuando estamos, es que yo estoy haciendo la contracara. Obviamente que nadie lo ha propuesto. Obviamente que no. No, yo lo sé, porque ellos están apuntando a las familias de clase media. Y las familias de clase media son las que no pueden pagar la matrícula completa, y como no pueden pagar la matrícula completa, el Estado les subvenciona una parte, y ellos con su esfuerzo hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque la subvención hoy día no llega a lo que cuesta un colegio particular pagado. Entonces, ¿a quién están apuntando? ¿A quién van a afectar directamente? A la clase media, a la educación de esos papás que quieren sacar adelante a sus hijos y dicen, yo no puedo pagar la matrícula completa, el Estado me ayuda con un pedazo y yo pongo el otro pedazo. Mire, fíjese que mientras nosotros no tengamos una subvención que llegue realmente al nivel de lo que cuesta educar bien a un niño, yo no le voy a quitar el derecho a los papás a que puedan hacer un esfuerzo adicional a los papás de clase media. Por eso que yo le hago el símil con los papás que pagan su colegio, porque los papás que pagan su colegio y que tienen la plata para pagarla, nosotros no le decimos, nadie les dice, de hecho nadie les dice, oiga, usted no puede pagar la educación de sus hijos, pero los papás de clase media que no pueden pagarla completa, pero pagan un pedacito, les vamos a decir que ese pedacito ellos no lo pueden pagar. ¿Por qué? Eso es injusto. Bueno, alguien consideraría que es justo porque unos involucran platas del Estado, otros no, pero bueno, tema para otro momento. Pero entonces hagamos primero una cosa con la plata del Estado. Lleguemos a lo que realmente cuesta la educación de los niños. Y eso hoy día claramente no lo hemos logrado. Y mientras no lo logremos, yo creo que es bastante injusto decirle a los papás de clase media que ellos no pueden poner el otro pedacito que falta. ¿Por qué los otros pueden y ellos no pueden? Entonces, fíjese que mientras no lleguemos a ese punto donde realmente existe esa justicia en Chile, esa cancha realmente igual para todos, entonces nosotros no podemos obligar a unos y a otros no. Porque ¿para qué es lo que está la plata del Estado? Para ayudar a aquellos que lo necesitan en la medida en que es necesario. Eso es justicia real. Darle a cada uno lo que le corresponde. Vamos a ver si eso está entonces hoy día en la propuesta de Pablo. Que esté muy bien. Que esté muy bien, cuídense.